El ministro de Trabajo con nosotros, Pablo Mieres. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Encantado de estar por acá. Gracias. Bueno, 307 artículos del proyecto, del anteproyecto por lo menos de la reforma previsional, y un aumento paulatino de la edad de la jubilación hasta los 65 años. ¿Por qué es necesario aumentar y cuál es el beneficio de esto? Bueno, a ver, yo partiría de la base de que en el sistema político uruguayo durante la campaña de 2019 había unanimidad en que cualquiera que ganara iba a tener que afrontar la necesidad de una reforma de la seguridad social. Eso lo dijo el Frente Amplio, lo dijimos todos los partidos que ahora integramos la coalición de gobierno, y eso se debe a un proceso de transformación muy profundo de las características de la población uruguaya, un proceso de envejecimiento que es propio de las sociedades más desarrolladas, es propio de avances en la salud, de cobertura de los cuidados. Es una buena señal que vivamos más y además en mejores condiciones. Y por otro lado, también la pauta de natalidad que viene bajando de manera muy significativa. Eso lleva a un desequilibrio entre la cantidad de personas que se van a retirar en las próximas décadas con respecto a la cantidad de personas que van a estar activas. Y por lo tanto, lleva a la necesidad de pensar en modificaciones que ayuden a la sostenibilidad del sistema. Por otra parte, uno llega mejor a las edades mayores y en el mundo, en los países más modernos, el cambio de la edad de retiro ha ocurrido ya. 65, hay países donde están en 67, pero para Uruguay, de todas formas, este proceso es gradual. Y hay que decir unas cosas que me parece que es muy importante. Esto no va a ocurrir para los que, obviamente para los que ya tienen causal configurada, pero tampoco para los que están cerca de la configuración de causal, es decir, los mayores de hoy de 55 años, y para los de 50 a 55 va a ir cambiando un año por año, de manera tal que hay un proceso gradual. Entonces, cualquier reforma implicaba el movimiento de la edad de retiro para ayudar a la sostenibilidad del sistema. Por otra parte, y hay que leer todo en su conjunto, los 50% de las jubilaciones más bajas van a ganar más con el nuevo sistema, porque el proyecto incluye un componente de solidaridad que implica un subsidio a los trabajadores que se jubilan con menos niveles de aporte, con menos años de aportación, pero que es compensado por un subsidio que implica que en el cálculo comparado el 50% de las jubilaciones más bajas, si estuvieran hoy en el nuevo sistema, tendrían un incremento de sus saberes jubilatorios. Hablando de jubilaciones bajas, usted recién escuchaba a Murro, estaba acá en el piso. Murro decía que en estos 2 años y medio del gobierno, 800.000 personas han tenido pérdidas en sus jubilaciones. ¿Esto es así? ¿Lo puede confirmar? A ver, es muy sencillo. No sé si Murro sabe, pero tuvimos una pandemia, ¿no?, en el mundo. Y efectivamente los salarios cayeron en todo el mundo, también en Uruguay, los salarios. Pero, como ustedes saben, las jubilaciones están atadas a la evolución del índice medio de salarios. Para que se hagan una idea, en el mundo los salarios cayeron un promedio del 6%, el poder adquisitivo. En Uruguay no hemos llegado a tanto, salvo algunos sectores muy afectados por la pandemia, los sectores vinculados a la gastronomía, al turismo, etcétera. El resto no llegó a ese nivel, ni mucho menos, pero hubo una caída del salario real. Y como hay una caída del salario real que ocurrió en el año 21 y principios del 22 con el incremento de la inflación, lo que ocurre es que eso impacta en las jubilaciones. De todas maneras, en estos días los jubilados están cobrando un incremento de 3% adicional al 6% que tuvieron a principio de enero de este año, de manera tal de que sumamos un 9% que busca equilibrar con la inflación que está ocurriendo. ¿Y la reforma de aprobárselo genera alguna recuperación? No, a ver, la reforma no tiene nada que ver con las remuneraciones de los jubilados. Es más, yo diría, para que todos los jubilados se queden tranquilos, la reforma de la Seguridad Social no va a tocar en ningún sentido a ningún jubilado ni a los que están en la puerta, es decir, a los mayores de 55 años. Esta es una reforma pensada para las nuevas generaciones, pensada para que en el futuro, dentro de las décadas que sean,
los que hoy son jóvenes tengan oportunidad de jubilarse en condiciones de sostenibilidad. Ministro, mañana se va a presentar el proyecto, el anteproyecto, a las cámaras empresariales. El jueves. Claro, hoy es martes. Sí. El jueves. Al PIT-CNT. El PIT-CNT dijo que este anteproyecto reduce derechos, beneficios y prestaciones para vastísimos sectores. ¿Qué se le responde? Y que yo creo que se apuraron, porque yo creo que leyeron muy rápido. El proyecto de ley, el anteproyecto de ley estuvo disponible el viernes pasado. Yo le dije a Marcelo Abdala, la reunión que tenemos para el jueves, esperá y después tienen todo el derecho de decir lo que les parezca. También ayer, por supuesto, tienen todo el derecho, pero me parece que se apuraron y dicen cosas que no son verdad. ¿Por qué? Y bueno, afectar los derechos. Acabo de decir que el 50% de los jubilados va a tener incrementos con respecto a la situación actual. 50% de los jubilados más débiles, los que reciben menos jubilaciones. En el nuevo régimen, cuando se jubilen por el nuevo régimen, van a tener una solución mejor que la actual. Y el otro 50% va a tener una tasa de reemplazo similar a la actual y dependerá de las trayectorias de cada uno que eso se incremente en función de los ahorros personales. Entonces, se dice también en la nota que emite el PIT-CNT que no hay afectación de la caja militar. No es cierto. Esto es una reforma integral que va en la línea de convergencia de parámetros de todo el sistema jubilatorio, el BPS, que es el ampliamente mayoritario, pero también las cajas paraestatales y los servicios de retiro militar y policial. Van en la línea de que en un cierto plazo se converja a un régimen similar, más allá de que se mantengan los subsistemas con las mismas reglas de juego. El PIT-CNT plantea eliminar las AFAP también. ¿Es posible? Hace años que lo dicen, desde que se aprobaron las AFAPs, yo a eso le respondo. Durante 15 años gobernó el partido con el que el PIT-CNT tiene mejor vinculación. Y nunca el Frente Amplio propuso derogar las AFAPs. Tenía mayoría absoluta en el Parlamento. Nunca presentó un proyecto de ley de derogación de las AFAPs. ¿Por qué? Y porque no son bobos, porque los sistemas de seguridad social en las condiciones que recién mencionábamos, con esta demografía que tenemos, ya no funcionan sobre la base histórica que había mucho más trabajadores que jubilados. Por lo tanto, los aportes de los trabajadores servían para pagar las jubilaciones de quienes se retiraban. Hoy hay cada vez menos trabajadores con respecto a la cantidad de jubilados, pues los jubilados viven cada vez más tiempo. Entonces, el régimen de ahorro individual es inexorable, es inevitable. O sea, cuando el Uruguay cambió en el 96 era una de las claves de la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, lejos de derogarlo, la idea es que en todos los subsistemas de seguridad social se incorpore un pilar de ahorro individual. Pero además hay un pilar de solidaridad, que es el que recién mencionaba, el ingreso mínimo garantizado, y hay otra cosa importante que se incorpora con este anteproyecto, que obviamente es perfectible y probablemente haya cambios y haya sugerencias. El Partido Independiente ayer nombró una comisión para estudiarlo en detalle, vamos a ver, quizás tengamos planteos para hacer, pero hay una cosa muy importante, que es que si este proyecto se convirtiera en ley, los jubilados podrán compatibilizar su jubilación con el trabajo. O sea, la posibilidad de jubilaciones parciales, porque la verdad, una persona no pasa de un día para el otro de la total capacidad de trabajo al cero. Entonces es razonable que haya modelos de retiro parcial en donde una persona trabaja menos, pero al mismo tiempo cobra su jubilación por lo que dejó de trabajar y sigue activo. Y lo mismo la idea de que una persona, hoy por ejemplo, porque además hay una situación de injusticia hoy. Hoy si una persona es profesional, o es militar, o es escribano, o es bancario, se jubila por una caja y puede trabajar en otro empleo y seguir aportando al BPS. Pero los que tienen dos trabajos por el BPS no pueden. Se tienen que jubilar por todo. Eso cambia. Va a ser una oportunidad para muchísimos trabajadores que tienen dos empleos o que facturan como unipersonal por un lado y por otro lado como dependientes, van a poder seguir trabajando en uno de sus empleos y jubilarse por el otro. Ministro, me quedan 2 minutitos nomás, obviamente, pero le quiero consultar, por ejemplo, el presidente habló de temas urgentes, que son algunas cajas profesionales, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, la caja bancaria, ¿cómo va a ser para afrontarse el déficit? Bueno, está muy bien la pregunta porque
aparte de este anteproyecto, que repito, nosotros queremos que sea lo más consensual posible. Por eso la visita del presidente al Frente Amplio. Ojalá logremos acuerdos. El Frente Amplio no lo dicen, pero estuvieron en todo el debate previo. O sea, en la comisión de expertos ellos no eran ajenos. Lo que dice Fernando Pereira no es correcto. El Frente Amplio tenía 3 representantes en la comisión de expertos. Es más, los esperamos 4 meses, porque 4 meses demoraron en decidir quiénes iban a ser sus representantes. Y lamentablemente no votaron las recomendaciones, pero ni siquiera propusieron una alternativa. Y el PIT-CNT tuvo otro, y los jubilados también, y los empresarios también, y recibieron todo tipo de organizaciones, hasta comisiones de vecinos. O sea, hubo un diálogo, hiperdiálogo. El diálogo social que reclama Fernando Pereira ocurrió durante todo el proceso de la comisión de expertos. Y la verdad, obviar eso me parece que no es correcto de parte de ellos, ¿no? Ahora, yendo al tema de las cajas, hay 2 cajas que tienen problemas más inmediatos. Entonces esto hay que despegarlo del proyecto de reforma. El proyecto de reforma va a largo plazo y por lo tanto tiene efectos recién dentro de unos años. Acá hay 2 problemas que saltaron, pero que venían incubados de los periodos anteriores, donde Murro era el ministro de Trabajo, y que explotan ahora con una situación de insostenibilidad en el corto plazo para la caja de profesionales y para la caja bancaria. A ese respecto hay 2 comisiones trabajando. Una para la caja de profesionales, integrada por representantes del gobierno y del directorio de la caja, y otra también del mismo modo que se acordó el miércoles pasado empezar a trabajar. ¿Con qué objetivo? Con buscar soluciones que permitan reequilibrarlas para asegurarnos que haya... Corto plazo, ¿no? Sí, esas son cosas de corto plazo distintas de la mirada de largo plazo, que es la reforma del total del sistema, ¿no? 2 respuestas en 30 segundos. Sí. Conflicto lácteo, ¿se soluciona o no se soluciona mañana? Yo espero que sí, ojalá. Nuestro objetivo como ministerio... Sí, cláusula de paz. El tema es que no se han puesto de acuerdo en el alcance de la cláusula de paz. Hubo distintas versiones, hubo momentos más difíciles, momentos más complicados, pero parecería que venimos encaminando la Tenencia compartida. ¿Por qué el Partido Independiente no la está acompañando en el Senado? No puedo en 30 segundos dar una respuesta de ese tipo. Voy a ser lo más sintético posible. Nosotros no es que no entendamos que hay algunos problemas en la gestión judicial de los contenciosos de familia. Primero hay que decir, en el 80 y pico % de los casos, las situaciones de separaciones, de divorcio, etcétera, no generan problemas. El tema que está identificado es en un 10-15% de situaciones en donde la pareja entra en una situación de conflicto y es difícil de acordar. Los demás casos se resuelven sin problema. Lo que nosotros creemos es que donde se está poniendo el énfasis no es el lugar correcto, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. La tenencia compartida está proclamada en el propio Código de la Niñez y la Adolescencia. Este cambio nosotros creemos que no va en la dirección adecuada. Sí estamos dispuestos a estudiar algunos artículos de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, en donde algunas normas vinculadas con el proceso judicial no están funcionando bien, no son buenas. Y nosotros creemos que ahí es donde hay que poner el énfasis, y eso es lo que va a decir nuestro diputado cuando toque el debate en la Cámara de Diputados. Gracias, ministro. Encantado. ¿Va a la cancha hoy? Sí, bueno. Espero que no llueva. Están como locos con Suárez, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros esperando a ver qué pasa con la Riera. Pausa, ya venimos.